de Números, capítulo 22 del libro de Números. Padre amado, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Este capítulo tiene por título: Balac manda llamar a Balaam. Dice, gloria a Dios. Partieron los hijos de Israel y acamparon en el campo de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Vamos a detenernos aquí un momentico, en el versículo 4. Vamos primero para que veamos quién era Moab. Vamos a entender quién era Moab. Vemos que Moab era el nombre de un hijo de Lot. Moab era el nombre de un hijo de Lot y la hija mayor de este. Y también el nombre del territorio que habitaba su descendencia. O sea que Moab, el que estamos leyendo aquí, ¿verdad? Fue el hijo, ¿se recuerdan de Lot? Y su hija, las dos hijas que se acostaron con su papá. Primero la mayor y después la menor. Bueno, este hijo que se llamó Moab, era el hijo de él, que tuvo con la mayor. Lo embriagaron y se acostó primero la mayor y después la menor. Bueno, este es el hijo Moab que tuvo con la mayor. Y el territorio se le puso por nombre también Moab a ese territorio. Vemos que en Génesis, en el capítulo 19, se menciona que esa hija mayor de Lot tuvo ese hijo, que lo llamó Moab. Y la palabra Moab es un término hebreo que significa del padre. O sea, ella, porque se acostó con el padre y le puso al hijo mayor Moab, porque eso es lo que significa en hebreo, del padre. O sea que el hijo es del padre. Y el territorio que habitaba la descendencia de Moab se llamaba, le pusieron el mismo nombre, Moab, o el campo de Moab. El mismo nombre del hijo, el mismo nombre de él, se le puso el nombre a lo que es la parte del territorio donde ellos moraban. Moab o el campo de Moab. Y ese se encontraba en una llanura elevada cerca de la costa sureste del Mar Muerto. Entonces los moabitas, que sería el pueblo, ¿verdad? Esta Moab, su descendencia se le dice los moabitas, se le agrega itas. Entonces los moabitas, ellos adoraban al dios Quemos, a Baal Peor y a Astar Quemos. Entonces el dialecto de ellos era un dialecto del hebreo. Entonces vemos que los moabitas estaban emparentados, era un pueblo pagano, adoraban dioses ajenos. Entonces los moabitas estaban emparentados con los israelitas. ¿Por qué? Ya que ellos eran descendientes de Lot, el cual fue sobrino de Abraham. ¿Recuerdan a Lot, el sobrino de Abraham? El cual vivió en Sodoma y Gomorra. El ángel de Dios lo fue a sacar de allá. Lo sacaron de la ciudad antes de que Dios lo destruyera. Quedaron las dos hijas con su padre y ellas dijeron, bueno, para que haya descendencia, se acostaron con su padre, primero la mayor, después la menor, y allí fue donde nació Moab, del Moab que estamos hablando aquí.
digamos. 5. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los ríos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues, te ruego, maldice este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Vamos a detenernos aquí, en el 6. Aquí para que comprendamos quién fue Balaam, el que está mencionando aquí. Y aquí vemos que Balaam fue un profeta del territorio de Moab, de ese territorio, en la actual Jordania. Entonces, cuando leamos aquí Balaam, él fue un profeta del territorio de Moab, de allí, de ese territorio. 7. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, o sea, con regalos. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldíceme. ¿Quién podrá? ¿Quién podré? Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, miren la respuesta: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Aquí estamos viendo que el pueblo de Israel era un pueblo bendito. Pero el rey de Moab, que se llamaba Balac, quería ganarle, destruirle. Quizás así lo derrotaría si ese profeta lo maldecía. Entonces aquí estamos viendo que nos dice, por ejemplo, la palabra con respecto a este punto. Aquí dice: y aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podréis pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam el profeta: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo. No vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Vamos a detenernos aquí y vamos a leer un momento lo que nos dice el Evangelio según Mateo, el capítulo 5, del 43 a 45. Dice: oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Fíjense, ¿qué nos está pidiendo a Dios, a sus hijos, a sus hijas, a su pueblo? Que amemos a nuestros enemigos. O sea, que intercedamos por ellos, por la salvación de ellos, por el alma de ellos. La palabra de Dios dice que Dios no quiere la muerte para el que muere, que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, Dios nos está pidiendo que amemos a quien dice: bendecid y no maldigáis. Bendecir es hablar bien,
Y maldecir es hablar mal de la persona. Cuando yo estoy hablando bien de la persona, le estoy bendiciendo, le estoy hablando conforme a la palabra, declarando bendición, hablando lo bueno de la persona, no lo malo, lo bueno. Y cuando yo estoy maldiciendo a alguien, estoy hablando mal de ella o de él, estoy murmurando, estoy pecando, porque Dios no me ha llamado a maldecir, Dios no me ha llamado a hablar mal, Dios no me ha llamado a murmurar, sino todo lo contrario. Así sea una realidad lo que estoy viendo, el Señor no nos llama a hablar de esa realidad, sino que solamente de nuestra boca salga el bien, la bendición y no maldición. Cuando hablo mal de alguien, estoy maldiciendo. Y cuando me pongo a murmurar, porque eso es murmurar, hablar mal, entra allí división a la vida de la persona. Si es a nivel de iglesia, entra división a nivel de iglesia. Si es a nivel de hogar, entra división en el hogar. ¿Por qué? Por la murmuración. Fíjense lo delicado que es la murmuración. Fíjense lo delicado que es la murmuración. Este tema de la murmuración, cuando hay murmuración entra la división. Ahí está en el video un estudio de guerra espiritual. Jacqueline Rose, guerra espiritual, están invitados para que escuchen esa enseñanza poderosa. Y es una estrategia del enemigo para destruir las iglesias, los hogares, matrimonios. Una casa dividida, dice, no permanece. Y esa es la estrategia que Satanás usa. Desde que comenzó la estrategia allá en el cielo, cuando se levantó contra Dios, hasta hoy en día la sigue usando. Y nosotros tenemos que conocer muy bien esa estrategia para que no caigamos en eso. Entonces dice, en Romanos 12:14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Fíjense, el mismo enemigo conoce muy bien la palabra. Por eso es que él se enfoca para que los hijos y las hijas de Dios murmuren, para que hablen mal. Porque él sabe que cuando caen en eso, le abren puerta a él. Y entra la división. ¿La división para qué? Para dividir. Y destruye. Entra la división y destrucción porque una casa dividida, dice la Biblia, que no permanece. Una iglesia dividida no permanece. Una casa dividida no permanece. Dios es un Dios de unidad. Mientras que la división la mete el enemigo a través de la murmuración. Entonces allí en Romanos, en el mismo capítulo 12, nos dice también allí que nosotros debemos de vivir en plena armonía los unos con los otros. Armonía. Que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Dice también que no paguemos a nadie mal por mal. Que procuremos lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice. Y que no nos venguemos nosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. La venganza es de Dios. Nosotros debemos presentar eso delante de Dios en oración y ya soltarlo de automático, sabiendo que nuestro Padre es Dios el Todopoderoso y Él le hace conforme a su voluntad. Pero cuando me pongo yo a murmurar y a hablar, a murmurar y a murmurar, de ahí me pongo al mismo nivel de la otra persona. Allí ya pierdo la moral. ¿Con qué moral le estoy jugando al otro? Que hizo aquello, esto, si yo también estoy murmurando, estoy pecando, estoy ofendiendo a Dios. Y peor, entra en la división. Tenemos que meditar mucho en este punto porque este punto es tremendo. Seguimos. 13. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac, y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac, recuérdense, Balac es el rey de Moab. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam
y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam, el profeta, respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica o cosa grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová. Fíjense, Balac fue el rey de ese territorio, de Moab. Ellos eran paganos, servían otros dioses. El rey Balac quería que ese profeta maldijera al pueblo de Israel, donde Dios ya le había dicho al profeta que ese pueblo era bendito, que ese pueblo era bendito. Y le dijo que no podía maldecirlo y que no podía ir con esos hombres. Ellos vinieron, le fueron a llevar la respuesta a los mensajeros al rey, y el rey volvió otra vez a insistir y mandó a hombres más honorarios. Entonces dice, todavía viene el profeta y vuelve a decir: os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa que vuelve a decir Jehová. Y ya Jehová había dicho que no fuera, que no podía maldecir al pueblo, que no fuera con ellos, y él todavía insistiendo con el asunto, Y así mismo nos pasa hoy en día, pasa igualito hoy en día. Muchas veces el Señor nos habla con respecto a una situación, pero nosotros por la terquedad no obedecemos a lo que Dios nos manda, sino que no. Lo que queremos escuchar es un sí. No, no, voy a volver a orar, no, voy a volver a meter en ayuno, porque yo creo que no escuché bien. Voy a, porque no, porque yo lo que la persona lo que quiere escuchar es el sí, irse como sea. Y esto fue lo que le pasó al profeta. Y vino Dios de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos. Dios estaba molesto, pero harás lo que yo te digo. 21. Así Balaam se levantó por la mañana y enalteció su asno, y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió. Fíjense, Dios estaba molesto. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Cuando Dios le habló, dijo que no fuera, que no podía maldecir ese pueblo porque ese pueblo era bendito por él. Ya Dios le había hablado. Y así mismo pasa con nosotros. Cuando Dios nos habla o da un mandato a través de la Biblia, Dios espera que de automático nosotros obedezcamos, que no nos resistamos, sino que obedezcamos, que seamos sumisos a su palabra, a su voluntad, que seamos obedientes. Ya nosotros hemos estado estudiando las consecuencias prácticamente de la desobediencia. Por una desobediencia a Saúl, fíjense, les quitaron el reino. Entonces es delicado cuando una persona desobedece. Ahí hemos visto la ira de Dios, cómo cae sobre la persona, maldición cae sobre la persona. Y aquí vamos a ver también cómo cae el enojo de Dios también sobre Balaam, porque Dios le había hablado y le dijo: no, ese pueblo no me lo, ni se te ocurra, no me lo vayas a maldecir, ese pueblo es bendito y tú no vas a ir con ellos. Pero él insistiendo, porque él lo que quería era ir. Y dice 22, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo, como si fuera el enemigo. Fíjense, el ángel de Jehová, porque él estaba en desobediencia. Por eso es que la ira se encendió, si no, no se hubiese encendido la ira de Dios, porque Dios no quiere nada con desobedientes, dice. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asno, el asna es una burra, y con él dos criados suyos. Y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano.
Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam el asna para hacerla volver al camino. Fíjense, el asna vio al ángel. Y eso, ese punto es verdad. Los animales, ellos son sensibles al mundo espiritual. Los animales, vemos mucho los perros. Los animales cuando sienten el mover espiritual, ellos lo sienten, lo expresan. Ellos lo expresan. No hablando porque no pueden hablar, pero ellos lo expresan cuando nosotros vemos que los animales se comportan de una manera extraña. Muchas veces es porque están sintiendo allí que algo está pasando, algo está ocurriendo alrededor, espiritualmente hablando. Ellos sienten, lo sienten. A veces uno siente los animales, los perros aullando, todo así de una manera, eso es porque por ahí hay algo malo. Igualmente en la casa cuando se tiene animales. Ellos se comportan extraños cuando hay una presencia del mal allí. Entonces los animales son sensibles. Y aquí vemos que el asna, los animales no hablan, pero sí ven. Son sensibles a lo que ellos ven, lo espiritual. Y aquí vemos que el asna vio el ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam el asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para azotarse, ni para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna, la burra, al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la boca al asna, a la burra, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho, que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Balaam ni se asombra, más bien le responde. Y Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerte así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Aquí vemos otro punto. ¿Quién es el que da la vista espiritual? ¿Quién es el que abre los ojos para que una persona, hijo o hija de Dios, pueda ver el mundo espiritual? Aquí estamos viendo que es Dios. Hay muchas personas hoy en día que no creen en eso, en el discernimiento de espíritu, el ver las cosas espirituales. Y aquí vemos que Dios es quien abre los ojos. Dios es quien da ese don. Dios lo abrió los ojos en este momento, se los abrió. Pero hoy en día vemos que Él da esos dones de ver el mundo espiritual. Hay muchas personas que ven el mundo espiritual, ven los ángeles, ven también demonios, espíritus malignos, que pueden ver el mundo espiritual. Y eso lo da es Dios. Fíjense que aquí, y Dios hace como Él quiera. Aquí Dios hizo algo sobrenatural. ¿Qué hizo? Le abrió la boca al asna, o sea, le permitió que hablase, que hablase. Solamente por esta situación que se presentó aquí. Dios es soberano, el todopoderoso, y Él hace como quiera, y le permitió al asna a que hablase. Fíjense. Y el profeta, a pesar de que era profeta, no había visto allí al ángel. Y sin embargo, dice que Jehová abrió los ojos de Balaam, del profeta, y vio al ángel de Jehová. O sea que Dios le abre los ojos, la vista, a quien Él quiere. A quien Él quiere. La gente puede ver el mundo espiritual. Lo bueno, lo malo,
Y Dios así esos dones, claro que los puede ver. Dice 32. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo te he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Fíjense cómo Dios le dice, porque tu camino es perverso delante de mí. ¿Quién es el que conoce los corazones? ¿Quién es el que escudriña los corazones? El Espíritu de Dios, Dios mismo. Fíjense cómo le dice, el ángel de Jehová salió a resistirle, le dice, porque tu camino es perverso, porque Dios estaba viendo la intención de su corazón. Dios estaba viendo qué había en su corazón. Nosotros hoy en día, nosotros podemos, mira, el hijo o la hija de Dios puede engañar al hombre, se puede engañar a cualquiera, pero nadie engaña a Dios, nadie engaña a nuestro Señor. Dios conoce la intención de nuestro corazón, Dios sabe lo que hay allí adentro y Dios no puede ser burlado. Dios le había dicho a él, no vas a ir para ninguna parte, no vas a salir con esos hombres. Y no puedes salir a bendecir a ese pueblo porque ese pueblo es bendito. Pero al parecer, él como que le movió la recompensa que le iban a dar, los regalos. Porque él, y que se volvía a buscar de Dios, a orar a Dios, como para que cambiara la respuesta. Para que me diera un sí, que yo voy, pero yo quiero ir. Y miren cómo Dios se levantó, dice que Dios se airó, porque se levantó a irse. Ya le habían dicho no, pero él quería un sí. Y eso pasa hoy en día también. Eso pasa hoy en día porque a veces el hijo o la hija de Dios no quiere hacer lo que Dios dice, sino lo que la persona quiera. No, Dios dijo que sí, pero no, yo no quiero hacerlo. Ya Dios me dijo que tenía que hacerlo, pero no, yo no quiero eso. Y se mete otra vez 20 días en ayuno más, porque no, lo que quiere es escuchar las respuestas que quiere. Porque la primera dice que no fue de Dios, fue del enemigo, porque eso es lo que no quiere hacer. Se mete otra vez 20 días en ayuno para buscar las respuestas que él quiere escuchar. Entonces aquí vemos que se le presentó el ángel. Fíjense todo lo que ocurrió. ¿Por qué quería resistir eso? Porque él había visto que en su corazón había perversidad. O sea, la intención de su corazón no era correcta. Había allí mal. Algo lo estaba motivando a querer ir con esos hombres. Y había allí un deseo de maldad que a Dios no le agradaba, porque dijo, he aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso. Fíjese la palabra que usan, porque tu camino es perverso delante de mí. Wow. O sea que no tenía un corazón íntegro en ese momento. En esa situación que estaba pasando, ese profeta no tenía un corazón íntegro. Su corazón no estaba alineado a la palabra. Algo allí, algún deseo se metió maligno de querer hacer lo que él quería, lo malo. Se le fueron los ojos, el deseo de ver cosas que no eran de Dios. Seguimos. 33. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría con vida. Fíjense. Fíjense lo que pasa cuando hay una desobediencia, cuando dejamos que nuestro corazón en nuestros corazones entren cosas, sentimientos, deseos que no son de Dios. Provocamos la ira de Dios primero en nuestras vidas y eso trae consecuencias. Fíjense cómo le dice, y el asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejará viva. Fíjense, siempre el pecado trae muerte. Y fíjense, lo iba a matar, iba a morir el profeta. Por eso que estaba haciendo, desobedecer a Dios, de rebelarse. Cuando hay desobediencia hay rebeldía, rebelión contra Dios. Entonces, 34, entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré.
Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, la profeta, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Hermón, que está al extremo de su territorio. Y Balac, recuerden que es el rey de Moab, dijo a Balaam, que es el profeta, no envié yo a llamarte, ¿por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Fíjense, cuando está hablando, no puedo yo honrarte, o sea, no puedo darte yo riquezas, regalos y de todo, porque era un rey. Balaam respondió a Balac, he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Eso es. Esa es la actitud de un profeta, de un verdadero profeta. El profeta no puede hablar nada por sí mismo, ni quita ni pone. Si Dios le da una palabra a alguien, eso es lo que debe hablar, ni más ni menos. Por eso le dice, la palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Él diría, ya por poquito me mataban ahí unos minutos antes atrás. Ya Dios me mataba. O el ángel de Jehová, el ángel de Dios me iba a matar. No me voy a arriesgar otra vez, ¿no? Dirá él. Tengo que hacer lo correcto. Entonces le dijo, la palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balac y vinieron a Kiriat Huzoc. Y Balac hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. El día siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Mamón Balal y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Gloria a Dios. Hasta aquí termina este capítulo, pero el siguiente devocional va a continuar la historia. Entonces aquí vemos, aquí esto nos trae muchísimas enseñanzas. Y vemos que, por ejemplo, al principio, cuando estábamos hablando de Moab, de quién era Moab, que fue el hijo que tuvo la hija de Dios, del sobrino, que narra la palabra del Señor. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Que Moab era el hijo mayor. Moab fue el hijo mayor de Lot, que tuvo con el papá Lot. Entonces el hijo, que era Moab, que tuvo la hija mayor con su padre, con su propio padre. Y ese mismo nombre que le pusieron al hijo fue el nombre que le pusieron a ese territorio. Y ahí vemos ese caso terrible. Porque hoy en día, cuando nosotros leemos también las escrituras, vemos que Dios detesta también descubrir la desnudez del padre, la desnudez de la madre. Y eso fue más terrible todavía, el hecho de que su hija mayor tuviera relaciones con su propio padre. Fíjense si eso en esa época no era también extremadamente terrible, o sea, un pecado grande, terrible, porque tuvieron que emborrachar al padre, a Lot. Si eso no hubiese sido malo, ¿para qué entonces lo iban a emborrachar? Ah, no, era normal. Padre, ven, vamos a tener un hijo. Lo no hubiese dicho que no, bueno y sano, pero no lo tuvieron que emborrachar para que no se diera cuenta. Ahí estaban haciendo lo malo. Y así mismo hicieron con la hermana menor de ella, la mayor. Volvieron otra vez y se acostó al día siguiente ella con su padre para tener otro hijo. Miren esa aberración con el propio padre. Con el propio padre. Ellos de dónde venían, dónde estaban viviendo ellos en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Era lo que prevalecía en esa ciudad de Sodoma y Gomorra. Hombre con hombre. Allí se veía las aberraciones más terribles. Y ellos estaban allí en medio de ese pueblo. En medio de ese pueblo. ¿Acaso no se iban a contaminar las hijas? ¿Acaso no se iban a contaminar ellos mismos? Claro que se iban a contaminar.
claro que de alguna manera se iban a contaminar. Fíjense que allí se demostró. Terrible. Y toda esa descendencia fue descendencia pagana, adoraban otros dioses. No adoraban al Dios de Israel, al Dios todopoderoso Jehová. Adoraban a otros dioses. Y muchos de los israelitas se mezclaron con ellos porque eran familia. Porque Lot era el sobrino de Abraham. Entonces allí se mezclaron muchos. Bueno, Padre amado, te damos gracias, Señor. Porque nosotros hoy en día tenemos que cuidarnos, ¿sabes? De que esas cosas no vienen de Dios. Que ese tipo de aberración a Dios no le agrada. Ni le agradó en esos tiempos y hoy en día tampoco le agrada. Hoy se le llama incesto. Hoy se le llama incesto. Fíjense después, cuando después vemos el caso de Noé, cuando un hijo Can, de los 3 hijos Can, dio su desnudez. Y fíjense cómo Noé maldijo. No maldijo a Can directamente, sino a su nieto Canaán. Y toda esa descendencia fue terrible. De allí viene toda esa descendencia. Sodoma, Gomorra vienen de allá, de la descendencia de Can. Fíjense, porque vio la desnudez del padre. Allí hubo, eso fue pecado al ver al padre desnudo. De allí entró algo, allí entró. Espiritualmente hubo una contaminación. Fíjense, el hijo vio desnudo al padre. Y la descendencia que tuvo, Can, ¿cuál fue de los pecados que más estaban allí como que se vio pues la parte de eso, de hombre con hombre? Para no decir la palabra, disculpe. Tú ves el resultado. Allá de arriba donde comenzó el pecado, el hijo que vio desnudo al padre, y después vemos que las descendencias tuvo ese problema, de hombres con hombres. De Sodoma y Gomorra y esas ciudades que estaban, habían otras ciudades alrededor, eran 5. Terrible, terrible. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú tienes bajo control todas las cosas. Tú eres el Dios de lo imposible, el Dios que todo lo puede y todo lo hace. Te pedimos que tu palabra, Padre, penetre en nuestras vidas, en nuestros corazones y produzca fruto a 100 por 1, Señor. Sellamos esta tu palabra en nuestros corazones y que te pedimos, Señor, la sellamos con tu corazón, con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios, Padre. Y que seas tú tomando el control en todo, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos y hermanas que escuchen este devocional, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.